Entonces, el día de hoy vamos a empezar con las bases en endocrinología. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de las famosas hormonas y cuál es su acción. Vamos a hablar luego de la fisiología de los distintos, de las distintas glándulas endocrinas, empezando por la glándula madre, como el hipotálamo y la hipófisis, siguiendo por la más conocida, tal vez la más famosa, tiroides, yendo con las adrenales, las gónadas, el páncreas endocrino, y vamos a finalizar la clase del día de hoy hablando un poco acerca de calcio y lípidos, que también son parte de nuestra especialidad. Entonces, vamos a iniciar con las hormonas. Entonces, yo les decía que cuando uno va tal vez al público general, a la población general, le pregunta qué es endocrinología, probablemente no sepan qué cosa es endocrinología, pero si uno le dice hormonas, sí van a tratar como que darte una explicación somera o decirte qué cosa creen que sean las hormonas, porque es algo que sí se escucha con mayor frecuencia. Entonces, ¿qué es realmente una hormona? Entonces, una hormona yo la puedo definir como una sustancia química. Claro que sí, es una sustancia química que su principal función básicamente va a ser llevar información. Va a llevar información de una célula hacia otra, pero no solamente eso. No es que va a llevar solamente un mensaje, sino que va a ejercer efectos fisiológicos sobre las células que actúan. Entonces, yo les comentaba que si no fuera por el sistema nervioso y por el sistema endocrino, no podría haber esa conexión para que todo el organismo tenga una respuesta adecuada frente a una situación. Si ustedes hacen un paralelismo entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, pues realmente son más o menos parecidos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el sistema nervioso no hablamos de hormonas, pero hablamos de neurotransmisores, que los neurotransmisores también van a tener una acción similar, ¿no? Permitir la transmisión, digamos, de la información que se quiere llevar a través del sistema nervioso, y en este caso van a ser las hormonas. Entonces, las hormonas van a ser las responsables de llevar un mensaje hacia un órgano, actuar sobre un receptor y decirle, oye, vas a hacer esto porque en esta situación determinada necesitamos que hagas esto. Entonces, esa va a ser la función que van a tener las hormonas. Ahora, tradicionalmente, dependiendo de a qué nivel las hormonas actúen, entonces yo voy a tener distintos tipos de acción de las hormonas. Lo que es importante, antes de revisar estos tipos de acción de las hormonas, es que ustedes sepan que para que una hormona pueda ejercer su función, necesita que la célula en la que va a actuar tenga un receptor. No, no es que las hormonas actúan en donde les da la gana, no. Hay tejidos, hay células que tienen receptores específicos para esas hormonas y de esa manera esas hormonas pueden actuar allí y van a ejercer una función determinada. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Que las hormonas, de acuerdo a su acción, pueden tener una acción autocrina, una acción paracrina y una acción endocrina, ¿no? Vamos a revisar cada una de ellas. En el caso de la acción autocrina, como dice su nombre, auto, ¿qué significa? Propio en sí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en la acción autocrina? Yo te voy a tener una célula, que vamos a ponerle, por ejemplo, esta célula que es la célula A. Entonces, esta célula A va a sintetizar una hormona. Y esta hormona va a ser liberada al tejido intersticial y luego esta misma hormona va a ir y va a actuar sobre su receptor específico que curiosamente se encuentra en la membrana o se encuentra en la misma célula que produjo y liberó esta hormona. Entonces, en la acción autocrina, la célula que produce la hormona, que libera la hormona y en la que actúa, termina siendo la misma célula. Por eso es la acción autocrina. Es la misma célula. Tanto la que produce como en la que actúa la hormona. Esto funciona mucho, sobre todo cuando se quiere autorregular la función propia de las células endocrinas, que son las que producen hormonas. En el caso de la acción paracrina, yo voy a tener una célula A. Esta célula A también va a producir, como ustedes ven, hormonas. Van a liberarlas al tejido intersticial.
Sin embargo, van a actuar en una célula diferente. Van a actuar en una célula diferente, pero que se encuentra dentro del mismo tejido. O sea, es como la vecina. Esta célula, que es una célula B, que se encuentra en el mismo tejido, tiene un receptor específico para esta hormona, se une a ese receptor y entonces va a poder actuar a ese nivel. En este caso, en la acción paracrina, entonces lo que yo voy a tener es que son diferentes células, pero en un mismo tejido. O sea, son vecinas, ¿no? Diferentes células, pero en un mismo tejido. Y en el caso de la acción endocrina, que es la que le da el nombre al sistema endocrino, porque las glándulas que producen estas hormonas, la mayoría de ellas van a tener este tipo de acción. ¿Qué es lo que yo voy a tener? Voy a tener igualmente una célula A que va a producir hormonas, pero estas hormonas ya no van a ser liberadas hacia la sangre, sino, perdón, hacia el tejido intersticial, sino que van a liberarse hacia los vasos sanguíneos y a través de la sangre van a viajar hacia otro tejido donde hay una célula B, que esta célula B tiene el receptor para esa hormona y la hormona va a actuar allí. Como ustedes se dan cuenta, en este caso, también en la acción endocrina, lo que yo voy a tener es que van a ser diferentes células, pero la diferencia también es que van a ser de diferentes tejidos que van a encontrarse a distancia. Y como se van a encontrar a distancia, por eso es que tienen que viajar a través de la sangre para poder llegar hacia el otro tejido. Esto, por ejemplo, marca un poquito la diferencia con el sistema nervioso, porque el sistema nervioso, por ejemplo, no necesita, digamos, esta liberación, va a través de las conexiones neuronales que hay, entonces el sistema nervioso es mucho más rápido para actuar. En cambio, el sistema endocrino, muchas de sus acciones a veces tardan un poco de tiempo porque tiene que liberarse la hormona, salir al torrente sanguíneo, llegar al otro órgano. Entonces, eso es lo que puede diferenciar un poquito la acción del sistema nervioso con la acción del sistema endocrino, pero finalmente los dos se complementan, ¿no? De hecho, ustedes pueden encontrar en algunos casos que hay un tipo de acción que es la acción neuroendocrina, por ejemplo, para las hormonas, ¿no? En este caso, en la acción neuroendocrina, lo que yo voy a tener es que un tejido nervioso va a producir una hormona que también puede funcionar como neurotransmisor y que finalmente va a ser liberada hacia el torrente sanguíneo, no va a ir a través de las conexiones nerviosas, sino hacia el torrente sanguíneo y va a viajar hacia un órgano donde va a actuar, ¿no? Un ejemplo característico es la adrenalina, ¿no? La adrenalina, por ejemplo, es una de las hormonas que puede tener acción neuroendocrina. O, como vamos a ver en las siguientes láminas, a nivel del hipotálamo, en la hipófisis, por ejemplo, hay neuronas hipotalámicas que producen hormonas que van a ser liberadas por las terminaciones nerviosas y finalmente van a llegar hacia la hipófisis a través de la red de vasos sanguíneos a estimular a las células de la hipófisis a producir hormonas. Entonces, esa es la comunicación neuroendocrina, donde hay una mezcla entre ellos. Ahora, tradicionalmente las hormonas tienen diversas formas de clasificarse, pero la clasificación que más van a encontrar ustedes, y de hecho también han venido preguntas en relación a eso, por eso utilizo esta clasificación, es la clasificación de acuerdo a su naturaleza química. Entonces, vamos a tener aquí que de acuerdo a su naturaleza química, que es la más usada y la más preguntada, las hormonas pueden ser aminas, pueden ser péptidos y proteínas, pueden ser glucoproteínas y pueden ser esteroides, ¿no? Entonces, en el caso de las aminas, ¿por qué se llaman o por qué se les clasifica como hormonas de tipo amina? Porque derivan de aminoácidos, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan de bioquímica, los aminoácidos son como los ladrillitos
que van a formar los péptidos y las proteínas, ¿no es cierto? Acuérdense que las proteínas son una de las macromoléculas más importantes junto con los carbohidratos y los lípidos y los ácidos nucleicos. Entonces, en este caso, los aminoácidos son los ladrillitos de estas proteínas. Entonces, ¿de qué aminoácidos van a derivar? Básicamente, son dos principalmente, la tirosina y el triptófano. De la tirosina derivan las hormonas tiroideas y las catecolaminas, y del triptófano deriva la melatonina. Vamos a marcar y vamos a subrayar aquí a la tirosina porque han venido preguntas en relación a de qué aminoácido, a partir de qué aminoácido se sintetizan las hormonas tiroideas, la adrenalina, la noradrenalina. Se sintetizan a partir de la tirosina. Tal vez de las dos, la más preguntada ha sido la tirosina, que da origen a este tipo de hormonas. Ok, luego vamos a hablar un poquito acerca de cada una de ellas. En el caso de los péptidos y proteínas, recuerden que los aminoácidos, que son estos ladrillitos que forman péptidos y proteínas, cuando se juntan entre ellos, van a formar moléculas más grandes. Entonces, usualmente, cuando yo tengo generalmente que se unen menos de 50 aminoácidos, ¿ya? Ojo que aquí ustedes pueden encontrar alguna literatura que diga menos de 100 también, pero para la clasificación hormonal vamos a poner el punto de corte de menos de 50. Yo voy a decir que se tratan de péptidos. Y cuando yo tengo que tienen 50 a más aminoácidos, hablar de proteínas. Como les digo, ustedes pueden encontrar literatura que diga que el punto de corte para diferenciar péptidos de proteínas es 100, sí, es correcto, pero para la parte de la clasificación de la naturaleza de las hormonas por su naturaleza química, vamos a utilizar este punto de corte. Entonces, ¿cuáles vamos a tener que son péptidos y proteínas? Los péptidos más chiquitos, las proteínas más grandes. Vamos a tener, por ejemplo, las hormonas hipotalámicas. El hipotálamo es una estructura del sistema nervioso central que dentro de sus funciones va a hacer fabricar hormonas. Estas hormonas son hormonas de tipo peptídico que van a viajar y van a ir hacia la hipófisis para permitir o estimular a que ésta pueda producir sus hormonas, como vamos a ver luego en la siguiente lámina. También vamos a encontrar, por ejemplo, aquí a la hormona antidiurética, a la oxitocina, que son hormonas que también se sintetizan en el hipotálamo y se almacenan en la hipófisis. Vamos a encontrar una hormona hipofisiaria como es la ACTH. También algunas hormonas que se encargan acerca del metabolismo de los carbohidratos, como el glucagón y la insulina, la calcitonina y la PTH, que se encargan del metabolismo del calcio, y finalmente la hormona de crecimiento y la prolactina. Por ahí voy a subrayar algunas que siempre han preguntado por ahí, por ejemplo, en relación a los péptidos, sobre todo antidiurética y oxitocina, son como que los péptidos por excelencia que suelen preguntar siempre, y en relación a las proteínas, la hormona de crecimiento y la prolactina, que son las proteínas bastante grandes. Entonces aquí vamos a ponerle PR porque son ejemplos de proteínas, y la antidiurética y la oxitocina, ejemplos de péptidos, ¿no? Entonces, muchos se suelen preguntar acerca de estos. En el caso de las glucoproteínas, como ustedes se pueden imaginar, las glucoproteínas básicamente lo que yo voy a tener son proteínas a las cuales se le ha unido un glúcido. Acuérdense que glúcido es un sinónimo de carbohidrato. Entonces, proteína más carbohidrato hace una glucoproteína, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las glucoproteínas? Son FSH, LH y TSH, que son hormonas hipofisiarias, como vamos a ver más adelante, y la HCG, que es la hormona gonadotrofina coriónica humana, que es la hormona que fabrica la placenta durante la gestación. Dato interesante referente a estas hormonas es que todas estas van a estar compuestas de una cadena alfa y una cadena beta. La cadena alfa de estas hormonas va a ser la misma para todas ellas. Y la cadena beta va a ser diferente. Esta es la explicación química, de bioquímica, de la cual cuando haces tu orden para ver si una mujer está gestando, dice, ¿qué le vas a dosar? Dósale beta HCG.
¿Por qué? Porque la cadena beta de la hormona gonadotrofina coriónico-humana es mucho más específica para poder detectar la elevación de esta hormona que te va a dar el diagnóstico de la gestación, ¿no? Por otro lado, esto también es importante. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a ver cuando veamos tiroides, que cuando una mujer está gestando y está en una situación en la cual hay un incremento de la secreción de hormona gonadotrofina coriónica humana, como por ejemplo esta situación se relaciona con el embarazo múltiple, o por ejemplo mujeres que tienen hiperemesis gravídica, que también a veces se relaciona con niveles más elevados de hormona gonadotrofina coriónica humana, esta hormona gonadotrofina coriónica humana, por tener una cadena alfa que se parece a la TSH, ¿qué hace? Estimula también a la tiroides, ¿no? De forma cruzada por la similitud que tiene su cadena alfa con la TSH. Vamos a ver luego que la TSH es la hormona que estimula a la tiroides a producir hormonas tiroideas. Entonces vean cómo de manera cruzada puede haber ese estímulo bajo esta situación. Entonces es un poco lo que la parte bioquímica nos permite explicar algunas de las situaciones que vivimos en el día a día diagnosticando o tratando pacientes, ¿no? Ahora, hasta aquí, aminas, péptidos, proteínas, glucoproteínas, todo yo estaba hablando de aminoácidos, proteínas, péptidos, todos dentro de un grupo similar, ¿no es cierto? Existe un cuarto grupo dentro de la clasificación de las hormonas que van a ser de otro tipo de naturaleza, que son las hormonas esteroideas, ¿no? Entonces, las hormonas esteroideas básicamente ya no van a ser aminas, péptidos, proteínas, sino van a ser de naturaleza lipídica, o sea, son grasas, son lípidos. Y específicamente, ¿de qué lípido derivan? Derivan del colesterol. Entonces, como que salen un poco fuera de las otras clasificaciones. Dentro de estas proteínas, perdón, dentro de estas hormonas que son de naturaleza lipídica que derivan del colesterol, vamos a tener básicamente las hormonas de la corteza adrenal, como por ejemplo el cortisol y la aldosterona, y las hormonas sexuales, que acuérdense que las hormonas sexuales pueden ser sintetizadas por el ovario, por el testículo y también por las glándulas, por la corteza suprarrenal, donde vamos a encontrar principalmente testosterona, estradiol, progesterona. Claro, hay otras hormonas sexuales más, pero esas son como que las más importantes. Entonces, de naturaleza lipídica vendrían a ser estos dos grupos de hormonas que tienen en común que van a derivar del colesterol, ¿no? Por eso el colesterol es importante dentro de las distintas funciones que tiene. Una de ellas es permitir, o esta función reguladora que permite que a través de ella se formen estas hormonas. Ahora, yo les había dicho que era importantísimo que para que una hormona actúe sobre una célula necesita un receptor. Entonces, el receptor que pueden tener las hormonas va a ser diferente dependiendo de dónde se localiza el receptor. Entonces, un receptor de hormona puede localizarse en la misma membrana celular, ¿no? Que es digamos, la parte externa de la célula, dentro de la célula, que vendría a ser el mismo citoplasma, o en el núcleo, ¿no es cierto? Que es donde está el material genético de la célula. Entonces, tenemos estos tres tipos de receptores. Entonces, ¿quiénes tienen receptores de membrana celular? De membrana celular van a tener receptores básicamente prácticamente todas las hormonas que no son de naturaleza esteroidea. Eso quiere decir que en membrana celular vamos a tener las aminas, pueden tener receptores de membrana celular, ¿no? Los péptidos y proteínas pueden tener receptores de membrana celular y las glucoproteínas pueden tener receptores de membrana celular. Dato importante aquí es que dentro de las aminas, las hormonas tiroideas también tienen otro tipo de receptor que es mucho más importante que los receptores de membrana. Entonces, ahí, ojito con las hormonas tiroideas que luego las vamos a mencionar. Ahora, este tipo de hormonas que tienen receptor de membrana celular, ¿qué es lo que pasa? Llega pues la hormona, como ustedes ven aquí, tiene su receptor en la membrana celular, y al unirse la hormona sobre su receptor de membrana celular, ¿qué es lo que se va a desencadenar? Aquí adentro se va a desencadenar una serie de reacciones.
Y dentro de estas reacciones que se van a desencadenar, se van a formar compuestos, ¿ya? Se van a formar compuestos que también van a simular o van a llevar un mensaje parecido a la hormona, ¿no? Porque la hormona ya les decía que lleva información, lleva un mensaje. Entonces, a estas sustancias que se van a producir en el interior de la célula como consecuencia de la unión de la hormona a su receptor de membrana celular, se le llama segundos mensajeros. ¿Por qué segundos mensajeros, no? Porque la hormona, pues diríamos que sería el primero que está llevando el mensaje, ¿no? Entonces, estos segundos mensajeros se forman ante la unión de las hormonas sobre receptores de membrana celular. ¿Qué es lo que van a hacer muchas de estas hormonas mediante las reacciones que se van a producir dentro de la célula y la formación de estos segundos mensajeros? La mayor parte de estas hormonas lo que hacen básicamente es modificar la acción de las enzimas. Entonces, si ustedes se acuerdan, dentro de lo que es bioquímica, las enzimas, ¿no? Son compuestos muy importantes que van a permitir acelerar las reacciones químicas. Si no hubieran las enzimas, el coste de energía para que se produzcan algunas reacciones químicas sería muy alto. Entonces, las enzimas lo que hacen es acelerar un poco este tipo de reacciones químicas. Entonces, las hormonas, una de las funciones que tienen, por ejemplo, en la regulación es que regulan la acción de las enzimas, activándolas, inactivándolas, haciendo que actúen ante un determinado momento o no. Entonces, las hormonas que tienen receptores hormonales, uno de sus principales mecanismos va a ser este, ¿no? La regulación a través de la acción en enzimas. Y las enzimas son claves, porque hay enzimas, no todas las hormonas no regulan todas las enzimas, regulan enzimas claves, que son enzimas puntuales dentro del metabolismo de los distintos órganos. Ahora, en el caso de los receptores hormonales que se encuentran en el citoplasma, entonces, ¿quiénes van a tener usualmente receptores hormonales de citoplasma? Vamos a tener sobre todo, principalmente, ¿quiénes? Las hormonas esteroideas. Entonces, las hormonas esteroideas, como el cortisol, la aldosterona o las hormonas sexuales, tienen receptores hormonales citoplasmáticos. Entonces, la célula la hormona llega, difunde a través de la membrana plasmática y claro, tú dirás, ¿por qué esta difunde y la otra no? Porque acuérdate que la membrana plasmática es una bicapa lipídica, entonces el lípido puede pasar a través del lípido, ¿no? Entonces, por eso difunde rápidamente a través de la membrana plasmática y va a encontrar su receptor que se va a encontrar en el citoplasma, o sea, en el interior de la célula. Entonces, se une a su receptor y se forma un complejo que vendría a ser el complejo hormona-receptor. Entonces, este complejo hormona-receptor viaja hacia el núcleo de la célula, ¿no? Y en el núcleo de la célula, dentro de lo que es el material genético, los ácidos nucleicos, tiene sitios específicos, zonas de unión en las cuales va a llegar ahí y se va a unir a esa zona del material genético. Y va a decir, ¿sabes qué? En este momento yo requiero que se exprese este gen. Y entonces van a actuar de esa manera. Las hormonas que tienen receptores en el núcleo tienen una acción más o menos parecida, pero con la diferencia que su receptor ya se encuentra de frente en el núcleo. ¿Quiénes tienen, por ejemplo, receptores hormonales en el núcleo? Muy importante, sobre todo las hormonas tiroideas, por ejemplo, son las que tienen receptores a nivel del núcleo y van a actuar de manera mucho más directa. Las hormonas tiroideas difunden la membrana plasmática, atraviesan el citoplasma y van hacia el núcleo directamente. Y en el núcleo van a encontrar sus receptores, que sus receptores también van a estar localizados en zonas específicas dentro del material genético, y lo que van a hacer al unirse es permitir que se expresen ciertos genes que van a codificar probablemente proteínas que se van a necesitar en ese momento. Entonces,
la acción en cuanto a la unión a receptores citoplasmáticos y nucleares va a ser similar porque básicamente lo que van a hacer es activar zonas específicas dentro de los genes para que se puedan producir proteínas específicas en un momento determinado, pero la diferencia está que las hormonas con receptor citoplasmático tienen su citoplasma tienen su receptor en el citoplasma y las del núcleo lo tienen directamente adherido a ciertas zonas específicas dentro del material genético. Bien, entonces eso es importante para determinar cuál es la forma en que actúan las hormonas. Ahora, ¿qué órganos producen hormonas? Entonces, cuando nosotros vemos los órganos que producen hormonas, pues vamos a tener las glándulas y tejidos endocrinos, ¿no? Y estos van a conformar el famoso sistema endocrino, ¿no? En esta lámina ustedes tienen como las glándulas y tejidos tradicionales que van a producir hormonas, pero realmente existen otros tejidos que uno diría, bueno, tienen otra función que es más importante que la parte hormonal, pero que también producen hormonas. Entonces, vamos a hablar primero de las que tenemos aquí en la lámina, que son como que los tradicionales. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener la glándula pineal, por ejemplo, ¿no? La glándula pineal, que también recibe el nombre de epífisis, ¿no? La glándula pineal es un órgano, una glándula endocrina muy importante, sobre todo porque va a ser encargada de la secreción o la formación de melatonina, ¿no? Yo les había dicho que la melatonina deriva del triptófano, es una hormona de tipo amina, y la melatonina, como ustedes de seguro deben haber escuchado, porque está muy en boga en los últimos años para las personas que tienen problemas de sueño, lo que hacen es regulan el ciclo sueño-vigilia, ¿no es cierto? Esa es su principal función. Entonces, cuando pues estamos frente a ambientes oscuros, cuando cae la noche, aumenta la secreción de melatonina y eso permite que vayamos a descansar, porque el sueño es muy importante para poder asegurar un adecuado metabolismo. También ustedes van a encontrar aquí dentro de los órganos tradicionales al hipotálamo, la hipófisis. La hipófisis, qué importante, la hipófisis es la glándula madre de las glándulas endocrinas, porque regula la acción de la mayor parte de las glándulas endocrinas, por ahí hay algunas excepciones, pero regula la acción de la mayor parte de las glándulas y su compañero fiel es el hipotálamo, ¿no? El hipotálamo y la hipófisis son como una unidad realmente. Algunos dicen que la hipófisis prácticamente es como una extensión del hipotálamo, sobre todo en una de las partes de la hipófisis. Entonces, son el binomio que regulan realmente la acción de muchas otras glándulas endocrinas. La más famosa de todas, la glándula tiroidea, ¿no? Detrás de la glándula tiroidea vamos a encontrar a 4 pequeñas glandulitas, que son las paratiroides, de las cuales vamos a hablar luego en cada uno de las láminas que tenemos acerca de la fisiología tanto de tiroides y en el caso de paratiroides cuando hablemos de calcio, porque su función principal es regular los niveles de calcio en sangre. Tenemos también al timo, que el timo realmente no es un órgano endocrino, digamos, tan tradicional, pero sí lo colocamos aquí porque básicamente la función que tiene el timo dentro de la parte endocrina es secretar una hormona que es la timina, que la timina lo que hace es permitir la maduración de los linfocitos. Entonces, sí es importante, no la vamos a tocar aquí, de hecho, ni timo ni glándula pineal vamos a hablar dentro de la parte endocrino porque no tiene trascendencia para la parte clínica ni tampoco para el examen. Y luego tenemos los últimos 3 grupos de glándulas que sí son muy conocidos, las glándulas suprarrenales, ¿no? Las glándulas suprarrenales, el páncreas, sobre todo una parte del páncreas, porque ustedes saben que el páncreas es un órgano que tiene 2 partes, una parte exocrina y endocrina, y finalmente las gónadas, que son los ovarios y los testículos. A estos hay otros órganos que no son usualmente, tradicionalmente, glándulas endocrinas conocidas, pero por ejemplo debemos mencionar aquí a quiénes. Por ejemplo, vamos a encontrar que a nivel del intestino vamos a encontrar distintas células que van a formar parte de un sistema endocrino difuso, por ejemplo. Entonces el intestino también secreta algunas hormonas que regulan el metabolismo. ¿Quién más vamos a tener, por ejemplo, aquí? Vamos a tener aquí al tejido adiposo. El tejido adiposo se sabe que no solamente es un tejido
que va a permitir la reserva energética, que va a tener un efecto mecánico de amortiguación, etcétera, de producción de calor, sino también el tejido adiposo produce ciertas hormonas que también van a regular el metabolismo, ¿no? Otro, por ejemplo, en el caso del riñón, por ejemplo, ¿no? El riñón también va a secretar algunas hormonas que van a regular el metabolismo renal. Sin irnos muy lejos, por ejemplo, una que tiene que ver con la formación de los glóbulos rojos, la eritropoyetina, por ejemplo, ¿no? Y así como estos órganos, existen otros órganos más que van a producir, van a producir hormonas que no son, digamos, los órganos endocrinos clásicos, pero que sí deberíamos tener presente en consideración. Muy bien, entonces habiendo hablado un poco acerca de lo que es las generalidades en cuanto a hormonas y su acción, vamos a entrar de lleno ya a hablar de cada una de estas glándulas, de las más importantes. Entonces ya les había dicho que tal vez la más importante y con la que tenemos que arrancar porque regula la acción de otras glándulas endocrinas es este binomio hipotálamo-hipófisis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? La hipófisis termina siendo la glándula madre, por así decirlo, que va a regular distintas glándulas. La hipófisis, ¿no? Como ustedes deben recordar probablemente, es una glándula que se encuentra en la base del encéfalo, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo la hipófisis y la hipófisis va a descansar, la hipófisis, ¿no? Va a descansar dentro de una estructura que tiene esta forma, que es como una forma de una silla de montar, ¿no es cierto? Esta estructura que tiene una forma de silla de montar se conoce como la silla turca, ¿no? Que pertenece al hueso esfenoides, la base del cráneo, y ahí sobre ella va a sentarse la hipófisis, ¿no? Este dato es importante porque, por ejemplo, de aquí en un año, cuando estén haciendo ya su residencia, por ejemplo, ahí les van a decir, por favor, doctor, hágame una resonancia de hipófisis, ¿no? Y entonces ustedes a lo mejor van a buscar y a lo mejor van a encontrar, no lo van a encontrar como resonancia de hipófisis, sino lo van a encontrar como resonancia celar. Y ustedes dirán, ¿qué? ¿Por qué celar? Porque deriva de la silla turca. ¿Quién está en la silla turca? La hipófisis. Pero cuando vean resonancia magnética nuclear celar, significa que es una resonancia de la región de la silla turca para ver la hipófisis, ¿no? Porque ahí se encuentra la hipófisis. Entonces, si yo quiero ver a la hipófisis más o menos tiene esta estructura y yo la puedo dividir en dos partes, ¿no es cierto? Entonces, voy a tener la adenohipófisis y voy a tener la neurohipófisis, ¿no? Adenohipófisis y neurohipófisis. Tiene dos partes principalmente. Es cierto que ustedes en algunos libros van a encontrar que entre la adenohipófisis y la neurohipófisis puede haber como una zona intermedia que se conoce como pars intermedia, pero realmente ahorita para términos del examen no es algo relevante, pero sí se los menciono. Pero principalmente tenemos adenohipófisis y neurohipófisis. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? La adenohipófisis sí tiene o está conformado, si yo le hago un corte histológico y lo llevo al microscopio, lo que yo voy a encontrar aquí realmente es tejido glandular. O sea, sí hay células específicas que van a producir y secretar hormonas. Van a sintetizar y van a secretar hormonas. Entonces, la adenohipófisis, como tiene tejido glandular, sintetiza verdaderamente hormonas. En cambio, la neurohipófisis, básicamente si yo hago un corte y demás, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? No voy a encontrar tejido glandular. Lo que yo voy a encontrar en la neurohipófisis básicamente van a ser la terminación de axones, ¿ya? Terminaciones axónicas, ¿no? Terminación de los axones. Entonces, ustedes pueden decir, axón, ¿de dónde viene axón? Ah, el axón yo lo relaciono con la neurona, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde vienen esas neuronas? Esas neuronas, ¿no? ¿Dónde van a estar? Fíjense ustedes, y aquí yo les decía, ¿no? Que la hipófisis muchos consideran que es una extensión del sistema nervioso central
y específicamente del hipotálamo, ¿no? Vean ustedes, miren aquí tenemos a la neurohipófisis y vean cómo aquí hay están los axones, ¿no? Aquí están los axones, y si ustedes siguen estos axones, la línea de los axones, van a ver que van a ir hacia arriba, hacia dos centros, hacia dos núcleos, dentro del sistema nervioso central, específicamente a nivel del hipotálamo, donde yo voy a encontrar los núcleos supraópticos y paraventriculares. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que la neurohipófisis si yo le hago un corte, voy a encontrar la terminación de los axones de neuronas que nacen en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. Entonces, la neurohipófisis no sintetiza realmente hormonas, sino que la neurohipófisis lo que hace es almacena hormonas. Almacena hormonas que son sintetizadas ¿dónde? En las neuronas de los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo, ¿no? Entonces vean la diferencia que hay entre uno y otro. Por eso muchos dicen la neurohipófisis es la extensión del hipotálamo, ¿no? Es la extensión del sistema nervioso central. Ok. Cada una de ellas va a tener obviamente hormonas, por un lado una las va a sintetizar y por otro lado la otra las va a almacenar. Entonces, dentro de lo que es la adenohipófisis, yo voy a tener estas hormonas que van a ser sintetizadas por grupos celulares específicos. Entonces, voy a tener la hormona ACTH. ¿Qué cosa es la hormona ACTH? La hormona ACTH es la hormona estimulante de la corteza adrenal, ¿no? Corteza adrenal. ¿Quién fabrica la ACTH? Los corticotropos. Entonces, los corticotropos de la hipófisis fabrican fabrican la ACTH, y la ACTH lo que va a ser estimular la secreción de las hormonas de la corteza adrenal. Vamos a ver luego en la glándula suprarrenal que hay, en la corteza suprarrenal produce 3 tipos de hormonas, pero ¿cuál principalmente van a estimular? La del cortisol. El cortisol es una de las 3 hormonas, de los 3 tipos de hormonas que va a sintetizar la corteza adrenal. Entonces la ACTH principalmente va a estimular ahí. Luego vamos a tener la GH. ¿La GH qué cosa es? Es la hormona de crecimiento. ¿Quién produce la GH? Los somatotropos. Somato de cuerpo, ¿no? Crecimiento del cuerpo. Somatotropos. Entonces, la hormona de crecimiento estimula el crecimiento y la diferenciación de los tejidos. Luego tenemos la TSH. La TSH es la hormona estimulante de la tiroides. Entonces, ¿quién sintetiza la TSH? Los tirotropos. Los tirotropos sintetizan la TSH. Tirotropos. ¿Qué hacen? Estimulan la secreción de hormonas tiroideas, ¿no? Hacen que la tiroides secrete sus hormonas tiroideas. Luego vamos a tener 2 hormonas que van juntas porque las sintetiza la misma célula endocrina, que son la FSH y la LH. La FSH es la hormona folículo estimulante. Ya vamos a ver por qué. Hormona folículo estimulante. Y la LH es la hormona luteinizante. Luteinizante. ¿Quién sintetiza eso? ¿No? Ustedes por ahí, folículo, cuerpo lúteo, suena como en relación al aparato reproductor femenino, ¿no? Sí, precisamente el grupo celular que sintetiza esto son los gonadotropos. Los gonadotropos, que estimulan, que producen FSH y LH, que estas hormonas lo que hacen es estimulan la secreción de esteroides sexuales y regulan la función reproductora en las gónadas, en los ovarios, los ovarios, en los testículos, ¿no? Permite que se lleve a cabo esta función. Ambas producen gonadotropos. Vamos a ver que dependiendo de la estimulación que tenga la hipófisis, la adenohipófisis, se puede producir más FSH, más LH, dependiendo del momento, como vamos a ver luego cuando hablemos un poco de la parte gonadal. Y finalmente tenemos la PRL, que es la prolactina, ¿no? PRL es prolactina. ¿Quién sintetiza la prolactina?
La prolactina lo sintetizan los mamotropos, que también lo van a encontrar en alguna literatura como los lactotropos. Ya. Mamotropos o lactotropos es similar, ¿no? Y lo que hacen estas es estimular el desarrollo mamario y la producción de leche. O sea, son las encargadas de que se produzca la leche, ¿no? Durante la gestación, la lactancia, ¿no? Esa es su principal función. Mamotropos o lactotropos que producen prolactina. ¿Ok? Perfecto. Ahora, en el caso de la neurohipófisis, aquí sí no vamos a tener células, como en la hipófisis, simplemente van a producirse los núcleos supraópticos y paraventriculares, y vamos a tener dos. Vamos a tener la oxitocina, ¿no? Que la oxitocina, su función principal es estimular la contracción uterina y de las células mioepiteliales de la mama. La contracción uterina muy importante para el trabajo de parto, ¿no es cierto? Y en el caso de las células mioepiteliales de la mama, para la eyección de la leche. Entonces aquí sí voy a escribirlo para que no haya una confusión. Ojo que mira que hay dos hormonas hipoficiarias que tienen relación con la lactancia materna, pero no te vayas a confundir. La prolactina es para la producción, y aquí lo voy a marcar, producción de leche. En cambio, la oxitocina es para la eyección de la leche. Ven que son dos hormonas que están presentes en lactancia materna, pero tienen diferente acción, ¿no? Y tenemos luego a la ADH, que es la otra hormona que almacena la neurohipófisis, que es la hormona antidiurética, ¿no? La ADH es la hormona antidiurética, que por si acaso también recibe el nombre de vasopresina. Vamos a ver luego por qué le dicen vasopresina también, no se preocupen, pero son los dos nombres que recibe, antidiurética o vasopresina, cualquiera de los dos nombres, ¿no? ¿Qué hace la hormona antidiurética? Como su nombre lo dice, ¿no? Contradiuresis, ¿qué hace? Estimular la reabsorción renal de agua, entonces hace que haya menos diuresis, por eso es antidiurética. Ok, muy bien. Entonces, ya conociendo las hormonas hipofisiarias, entonces yo les había dicho que había una relación muy estrecha con el hipotálamo. Y es obvio, ya habíamos visto que en el caso de la neurohipófisis su relación estaba más que establecida. ¿Por qué? Porque la neurohipófisis alberga las terminaciones axónicas de neuronas que están en el hipotálamo. ¿Qué pasa con el adenohipófisis? Ustedes miran, doctor, ¿y dónde está la conexión el hipotálamo? Fíjense ustedes, el hipotálamo va a tener otros núcleos, como por ejemplo este que ustedes ven aquí, que es el núcleo arcuato, que va a fabricar hormonas también. Y esas hormonas que fabrica el hipotálamo van a ser hormonas que van a estimular a la hipófisis a secretar también sus hormonas, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo llegan esas hormonas que fabrican estos otros núcleos del hipotálamo hacia la adenohipófisis? Pues ellos van a llegar a través de la circulación. Entonces existe, y aquí lo voy a marcar, existe un sistema que aquí está, vean este sistema de acá, existe un sistema en la adenohipófisis de una rica red de capilares que se conoce como el famoso sistema porta hipofisiario. ¿Por qué se llama sistema porta hipofisiario? Porque en este caso, muy similar a lo que sucede en el sistema portal hepático, una vena va a dar origen a otra vena. Normalmente no debería ser así, pero en este caso sucede de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener aquí? Voy a tener que las hormonas que fabrica el hipotálamo, una de ellas en un núcleo como por ejemplo el núcleo arcuato, van a liberarse a través de esta circulación portohipofisiaria, y la circulación portohipofisiaria es la que va a bañar, digamos, a modo de ríos, ¿no? Todas las células de la adenohipófisis para que estas hormonas lleguen y estimulen la secreción de cada una de las hormonas que habíamos comentado a continuación. Entonces ustedes van a tener que hay ejes hipotálamos hipofisiarios, porque hay una hormona hipotalámica que estimula a una hormona hipofisiaria, y esa hormona hipofisiaria estimula a una glándula endocrina a producir otra hormona. Esos son los famosos ejes que los vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, eso es algo importante para que ustedes puedan entender la fisiología, ¿no? Ahora, si tú te das cuenta, vamos a tener una red de vasos sanguíneos que va del hipotálamo a la hipófisis,
vamos a tener las terminaciones axónicas que van de núcleos hipotalámicos hacia la neurohipófisis. Entonces, hay como un pase que hay del hipotálamo a la hipófisis. Entonces, ese pase, esa carretera que va a conectar la hipotálamo a la hipófisis, es este que está aquí. Este que está acá, dando, que lo voy a señalar como un círculo. A eso se le conoce como el famoso infundíbulo o tallo hipofisiario. El infundíbulo o tallo hipofisiario es como el caminito, la carretera por donde va, que va a unir el hipotálamo con la hipófisis, ¿no? Entonces, esa conexión que existe entre estos dos se da a través de este infundíbulo o tallo hipofisiario. Muy bien, finalmente, para irnos a un pequeño break y pasar a las siguientes láminas luego. Ustedes ven aquí, ¿no? Una estructura que se denomina quiasma óptico, ¿no es cierto? Entonces, el quiasma óptico no tiene que ver directamente con la parte de la fisiología hipotálamo-hipofisiaria, pero es una estructura de la vía óptica que está cerca a la hipófisis. Ustedes se dan cuenta, está encima de la hipófisis, ¿no? Vean ustedes, acá está la hipófisis, aquí está el tallo hipofisiario, aquí están los núcleos del hipotálamo y vean cómo aquí, encima de la hipófisis, está el famoso quiasma óptico. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cuando hay tumores, masas que se asientan sobre la hipófisis, específicamente sobre la hipófisis, o sobre estructuras cercanas a la silla turca, ¿qué es lo que va a pasar? Estas tumoraciones pueden crecer y al crecer y tener una extensión hacia arriba de la silla turca, entonces lo que van a hacer es comprimir el quiasma óptico. Y al comprimir el quiasma óptico vamos a tener alteraciones en los campos visuales, ¿no? La alteración que se va a producir por la compresión del quiasma óptico por estos tumores se denomina hemianopsia bitemporal. Ya lo vamos a ver luego cuando hablemos de tumores hipofisiarios, pero se lo voy adelantando. O sea, vean la cercanía que hay entre estas estructuras y que puede dar origen a una manifestación clínica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a encontrar ustedes? Que cuando el tumor crece hacia arriba, cuando una masa crece hacia arriba, entonces yo digo, existe una extensión supracelular. Entonces ustedes cuando lean, por ejemplo, un artículo y demás, los tumores supracelares afectan el quiasma óptico, claro, porque crecen arriba de la silla turca. ¿Y quién está arriba de la silla turca? El quiasma óptico. Por eso afectan al quiasma óptico, produciendo esas alteraciones del campo visual.